Bienvenido espíritu curioso y amante de la historia a Epic Saga Master. Este es el espacio donde desenterramos los misterios del pasado. Hoy nos sumergiremos en otro capítulo fascinante. La historia está plagada de dictadores que, además de cometer atrocidades, también tuvieron vidas privadas, relaciones sentimentales y familia. ¿Qué hay de sus esposas? ¿Tenían los mismos valores que sus maridos? ¿Quiénes son estas mujeres? ¿Por qué eligieron estar con hombres tan despiadados? Si quieres descubrir quiénes fueron, quédate hasta el final. 1. Imelda Marcos. Esposo, Ferdinand Marcos. País, Filipinas. Imelda se casó con Ferdinand Marcos en 1954. Mientras su marido estaba en el poder, se dice que Imelda llevó a cabo una trama de malversación que le costó al país unos $10,000 millones. Como primera dama, fue conocida por su extravagancia y ostentación, acumulando una vasta colección de zapatos y joyas, así como múltiples obras de arte de pintores clásicos originales como Picasso y Miguel Ángel, además de varios rascacielos en Nueva York, entre otras cosas. Su influencia política fue considerable, siendo una figura destacada en la escena internacional. Después del derrocamiento de Marcos en 1986, la pareja se exilió. Fue sentenciada a 43 años de prisión pero nunca fue a la cárcel, evadió su condena haciéndose con la impunidad parlamentaria. 2. Elena Ceausescu. Esposo, Nicolae Ceausescu. País, Rumanía. Elena se casó con Nicolae Ceausescu en 1947. Durante el mandato de su esposo, ella ejerció un poder significativo, ocupando puestos políticos y promoviendo su propia personalidad de culto. A menudo se la veía como la mente detrás del régimen, siendo una figura temida por muchos rumanos. Elena quería que se la viese como una gran científica, pero parece ser que muchos de los artículos publicados con su nombre realmente no le pertenecían. Después del derrocamiento y ejecución de Ceausescu en 1989, Elena también fue condenada a muerte y ejecutada. 3. Jiang Xing. Esposo, Mao Zedong. País, China. Jiang Xing, también conocida en el mundo occidental como Chiang Ching o Madame Ma, fue una política china que en 1939 se convirtió en la cuarta esposa de Mao Zedong. Dirigió la revolución cultural en el plano artístico y formó parte del Politburó del Partido Comunista de China desde 1969. Formaba parte de la denominada Banda de los Cuatro. Sin embargo, fue detenida al mes de morir Mao en 1976 por sus tendencias radicales. Fue la persona más poderosa durante los últimos años del régimen maoísta. Se dice que Jiang Xing fue tan despiadada y ávida de poder como su marido. Curiosamente, Xing también era actriz y participó en varias películas bajo un nombre artístico. Jiang Xing creía fervientemente en el régimen y, aunque fue juzgada y condenada, primero a muerte y luego a cadena perpetua, jamás se disculpó por las atrocidades cometidas. En 1991 fue puesta en libertad a causa del grave cáncer en la garganta que padecía. Xing se quitó la vida a los 10 días de su salida de la cárcel. 4. Eva Braun. Esposo, Adolf Hitler. País, Alemania. Fue una fotógrafa y asistente de oficina alemana. Cuando tenía 17 años de edad, Eva Braun conoció a Hitler en Múnich, donde ella trabajaba como asistente y modelo para el fotógrafo personal del líder nazi. Un par de años después, comenzaron a verse habitualmente. Braun era conocida por vestir ropa y joyas caras, comer muy poco y beber mucho champán. Hitler y ella estuvieron juntos durante más de una década. Eva era fotógrafa y fue la autora de gran parte de las fotos y cortometrajes en color que se conservan de Hitler. Fue una de las figuras clave del círculo íntimo del Führer. Se cree que contrajeron matrimonio menos de 2 días antes de morir. Para ese momento ella tenía 33 años y él 56.
Ambos se quitaron la vida juntos dentro del búnker el 30 de abril de 1945. El pueblo alemán no supo de la relación de Hitler con Braun hasta después de sus muertes. 5. Michel Bennett. Esposo, Jean-Claude Duvalier, Baby Doc. País, Haití. Michel Bennett nació en Puerto Príncipe, perteneciente a una familia acomodada mulata en Haití. Bennett se casó con Jean-Claude Duvalier en un fastuoso enlace, el 27 de mayo de 1980. El gasto de la boda ascendió a $3 millones de la época. Fue primera dama de Haití entre 1980 y 1986. Como primera dama, fue conocida por su extravagancia y por su participación en la política y la economía del país. Michel tenía una gran afición a las joyas y los vestidos de diseñador. Entre sus favoritos estaban los de Givenchy, en cuya boutique de París hacía compras. Michel creó la Fundación Michel B. Duvalier, con la cual realizaba obras de caridad altamente publicitadas y donaciones para la Madre Teresa de Calcuta. Uno de sus proyectos favoritos y más conocidos fue la remodelación del Palacio Nacional. Compró muebles estilo Luis XVI, lujosas lámparas de araña, fina seda, arte egipcio, hermosas figuras de marfil africano y oro. También instaló un moderno sistema de aire acondicionado. El total de las obras realizadas en el palacio por Michel ascendió a $4 millones estadounidenses. En 1986, el régimen estaba por colapsar, la presión de los gobiernos extranjeros era demasiado grande. Con la ayuda de la Embajada de Estados Unidos, los Duvalier salieron en la madrugada del 7 de febrero de 1986 rumbo a Francia. Se exilió con una fortuna estimada en $900 millones, extraída de las arcas del Estado haitiano, una suma entonces superior a la deuda externa del país. A pesar de las reiteradas peticiones, nunca fueron entregados a la justicia de su país. La familia Duvalier malversó el 80% de la ayuda económica concedida a Haití. Se habló de que los Duvalier poseían propiedades en la avenida Foch de París y en prestigiosos barrios, una propiedad en un exclusivo balneario normando, también un lujoso yate y un apartamento de lujo en la ostentosa Trump Tower de Nueva York. En 1990, Michel y Jean-Claude se divorciaron en la República Dominicana. Tras la muerte de Jean-Claude Duvalier, el 4 de octubre de 2014, Michel volvió a Haití y asistió tanto al velatorio como a los funerales, junto a sus hijos. 6. Nayezhda Alibueva. Esposo, Joseph Stalin. País, Unión Soviética. Nayezhda Alibueva tenía raíces alemanas y georgianas. Contrajo matrimonio con Joseph Stalin cuando él tenía 41 años, siendo viudo de su primera esposa, fallecida por tifus, y con un hijo. Aunque se sabe poco sobre su influencia directa en el gobierno, se cree que tuvo un impacto significativo en Stalin, especialmente en sus primeros años como líder soviético. Su personalidad se describe como apasionada y emocionalmente inestable. Durante su convivencia con Stalin, Nayezhda padeció frecuentes migrañas, acompañadas de episodios de histeria y paranoia, derivados de los celos que le provocaba las aventuras de Stalin con mujeres atractivas. La relación entre ellos oscilaba entre un amor apasionado y un intenso odio. A pesar de su admiración hacia el líder soviético, hubo momentos de fuerte confrontación verbal en la intimidad de la pareja. En los meses previos a noviembre de 1932, la actitud de Nayezhda se tornó más reservada y apática, mostrando una gran rigidez y seriedad. Con sus hijos, mantuvo una postura distante, mostrándoles escaso afecto y cariño. Falleció en circunstancias aún no esclarecidas el 9 de noviembre de 1932, hallada sin vida en su habitación junto a un revólver Walter. Algunos autores sugieren que se quitó la vida, aunque existen teorías que sugieren que Stalin podría haber sido el responsable. En el momento de su muerte, Stalin obligó a los médicos del círculo dirigente a firmar un informe que atribuía la causa del fallecimiento a una apendicitis aguda.
Se especula que la actitud de Stalin cambió drásticamente tras la muerte de su esposa, iniciando un proceso de aislamiento tanto personal como social. 7. María de los Ángeles Martínez del Alba. Esposo, Rafael Leónidas Trujillo. País, República Dominicana. María de los Ángeles Martínez del Alba, conocida como María Martínez, se casó con Rafael Trujillo en 1935. Como primera dama, desempeñó un papel destacado en la vida social y cultural del país. La determinación, la falta absoluta de escrúpulos y la audacia de esta mujer la transformaron en jefa de una camarilla de favoritos y allegados. Doña María Martínez fue una mujer ambiciosa y dada a conseguir y acumular dinero a través de su hermano Francisco Martínez Alba en negocios de ferreterías y distribución de vehículos. Vivió como un marajá, tenía majestuosas residencias, yates de lujo y una fortuna que, en sus tiempos gloriosos, superaba los 40 millones de dólares. Ninguno de los hermanos y hermanas del Generalísimo logró una influencia semejante. La Universidad de Santo Domingo le otorgó el título de doctora honoris causa en filosofía a la primera dama de la República doña María Martínez de Trujillo, en fecha 26 de septiembre de 1955. Doña María Martínez instigó a su hijo Ramfis Trujillo Martínez para que le quitara la vida a todos los que participaron en el ajusticiamiento de Rafael Trujillo Molina, que se encontraban presos, en 1961. Tras el ajusticiamiento de Trujillo en 1961, se vio precisada a tener que salir del país en compañía de sus 3 hijos, Ramfis, Angelita y Radamés Trujillo Martínez y sus nietos el 19 de noviembre de 1961, para jamás regresar a su país. Se estableció a vivir en Madrid, España, donde falleció en 1984. Rafael Trujillo tuvo otras 2 esposas, Aminta Ledesma y Bienvenida Ricardo. Pero María Martínez, su tercera esposa, fue la más emblemática primera dama de la era de Trujillo. 8. Lucía Iriart. Esposo, Augusto Pinochet. País, Chile. María Lucía Iriart Rodríguez ostentó el cargo de primera dama de Chile durante la dictadura militar liderada por su cónyuge entre 1973 y 1990. Es considerada como una de las asesoras más cercanas que tuvo Augusto Pinochet durante los casi 16 años y medio de la dictadura militar. Siempre se discutió qué tanto poder tuvo sobre las decisiones en el gobierno. Participó en las decisiones que a ella le importaban, como las nominaciones de alcaldes o agregados militares en las embajadas de Chile en el exterior o destituciones de funcionarios que cayeran en su desagrado. Se le ha descrito como una mujer dominante con agudo olfato político, resuelta y autónoma, implacable, arbitraria y poco compasiva. Expresó siempre sus ideas de manera más directa que su marido. En recepciones oficiales, era una locuaz oradora, mientras Pinochet callaba, conocido por su escaso dominio de la palabra. En privado, se sabía que Iriart trató despectivamente a su marido en muchas ocasiones y por sobre todo cuando tuvieron diferencias en el ámbito personal antes del golpe de Estado. Se dice que Lucía Iriart fue quien convenció a su marido de dar el golpe de Estado que lo puso al mando de Chile. Derrochadora y con un gusto por lo caro, se cree que Lucía tenía a 20 personas trabajando para ella. Tuvo también una afición por las decoraciones de sus casas y haciendas. En 1984 los Pinochet dieron orden de iniciar la construcción de su nueva casa. La construcción de la ostentosa casa tuvo un costo aproximado a los $20 millones debido a las exigencias y elecciones de Lucía. Fue tal el escándalo que Pinochet decidió traspasar la residencia al ejército en donde en la actualidad se encuentra el club militar. Lucía Iriart falleció el 16 de diciembre de 2021 a los 98 años en el departamento de su hijo Marco Antonio en Santiago de Chile. 9. Rachele Mussolini. Esposo, Benito Mussolini. País, Italia. Rachele Mussolini, de soltera Rachele Guidi, conocida también como Donna Rachele. Procedente de una familia humilde,
Raquel conoció a su marido cuando trabajaba como empleada de cocina en el negocio de los padres de este. Sentía admiración por Mussolini y en 1910, después de tener una cita con él, iniciaron una relación. El 17 de diciembre de 1915, Raquel y Benito se casaron en una ceremonia civil en Treviglio, Lombardía. Fue la segunda esposa del dictador. Durante el régimen fascista de Mussolini, Raquel se retrató como la madre y ama de casa fascista ejemplar. Permaneció fiel a su marido hasta el fin. A pesar del papel de su marido, Raquel Mussolini vivió una vida reservada y se mantuvo en la sombra. Le perdonaron la vida cuando guerrilleros italianos le quitaron la vida al dictador el 28 de abril de 1945. Su amante, Claretta Petacci, no corrió la misma suerte. A la muerte de su marido, rogó que le entregaran su cuerpo para un entierro privado. Raquel huyó de Italia después de la Segunda Guerra Mundial, pero, en 1945, fue arrestada en Suiza por los partisanos italianos. Se alió con los estadounidenses y fue liberada después de varios meses. Posteriormente Raquel abrió un restaurante. Después de mucho batallar en 1968 recibió, con efectos de 1961, una pensión de la República de Italia por concepto de viuda de funcionario público para devengarla hasta su muerte. Murió el 30 de octubre de 1979 a la edad de 89 años en Italia. Todas estas mujeres comparten la experiencia de haber permanecido al lado de hombres despiadados, brutales, autocráticos e infieles a quienes, no obstante, amaban con pasión y devoción. Compartieron su vida con los dictadores más sanguinarios. Aunque como primeras damas supieron mantener un perfil bajo, su lealtad inquebrantable hacia sus esposos las llevó, en muchos casos, a acompañarlos en sus crímenes y en sus condenas. ¿Qué piensas que las atrajo hacia ellos? Déjanos tu opinión sobre este tema. Gracias por acompañarnos. Hasta la próxima. Si te gustó este video, no olvides darle like, suscribirte para más contenido histórico y compartir tus comentarios sobre este oscuro capítulo de la historia. Hasta la próxima.